Vale. Bien, pues bienvenidos a todos y a todas a esta sesión de hoy. A ver, un segundito. ¿De cuánto tiempo dispongo, Ana? ¿Hasta las 8:30? ¿Cómo es? Sí, a ver, hasta las 8:30 hay tiempo. Digamos que son más o menos unos 45 minutos para la conferencia, pero puede ser más. Y después las preguntas que puedan haber, pero puede ser más, no hay problema. Hasta las 8 aproximadamente, entre 8 y 8 menos cuarto, la charla Exacto, de preguntas. Vale. exacto, sí. A ver, un segundo. Sí, que no haya interferencias de sonido. Perfecto, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta conferencia de hoy, que da paso al último bloque teórico de esta quinta edición del máster, en el cual vamos a hablar de distintos elementos que ya os van acercando directamente a la práctica profesional. La primera de las asignaturas es evaluación en psicología del deporte, que se realiza en 2 unidades por separado. Esta primera unidad con Antonio Hernández Mendo, que ya está presente desde la primera edición del máster, y después una segunda parte que vais a tener el material disponible la próxima semana con María Julia Raimundi, que es una persona que está estrechamente vinculada con el profesor. Ya tenemos a Antonio con nosotros, hoy tenemos la conferencia, seguramente todos lo conoceréis, pero sí que es bueno hacer la presentación oficial. Él es catedrático por la Universidad de Málaga, doctor en psicología por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en psicología del deporte por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha dirigido 25 tesis doctorales o más en distintas universidades españolas, ha publicado 13 libros como autor, coordinador o editor, 64 capítulos de libro, 52 artículos en revistas indexadas, JCR, y otros 88 en revistas indexadas, SJR, y 71 artículos de carácter docente. Ha participado como evaluador en ANECA, en la Agencia de Cualidad de la Universidad de las Islas Baleares, la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva y la Agencia de Evaluación y Acreditação do Ensino Superior en Portugal. Ha sido director de la revista de cuadernos de psicología del deporte, colabora desde 2009 como editor de la sección de metodología de la revista de psicología del deporte, y ha sido editor para España de 2012 a 2017 de la revista iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. Es vicepresidente para la península ibérica de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, además de pertenecer a distintas sociedades científicas. Ha trabajado también a nivel aplicado con deportistas olímpicos como Carmen Collado en natación, Dana Cervantes en salto con pértiga, Amaya Valdemoro en baloncesto y con selecciones deportivas como hockey sobre patines y piragüismo. Ha colaborado con equipos de fútbol profesional como Polideportivo Ejido, el Granada 74, Real Betis Balompié y Tenerife. Así que de forma resumida y sintetizando el currículum profesional, académico, investigador del profesor, estos serían los puntos principales. Espero que aprovechéis al máximo la sesión con Antonio. Muchísimas gracias, Antonio, por estar ya por quinta edición consecutiva como docente del máster. Bueno, tenemos que cambiar porque tenemos un pequeño problema con el wifi. Es que estamos justamente con una tesis doctoral en México, entonces hay un poco de follón. Vamos a ver si podemos. Que ha tenido y bueno, la gran voluntad Disculpad un momentito, a ver si logro encajar.
todo porque disculpad, porque Antonio estaba en otro despacho, estaban, por lo que me ha comentado, haciendo la defensa de una tesis doctoral de México y creo que tenía problemas bueno, para que no se escucharan dos conversaciones al tiempo. ¿Antonio? Ana. Sí, es que sí, es que te hemos perdido la señal. Vale. Ahora sí, ¿no? Vamos a ver Sí. si entonces. Bueno, buenas tardes. Siento estos primeros problemas iniciales. Me gustaría, en primer lugar, hablar de la importancia que tiene la evaluación. La evaluación es el paso previo para cualquier tipo de intervención que se nos plantee, en cualquier ámbito. Es impensable plantear un trabajo de intervención sin que haya una evaluación previa en la cual planteemos cuáles son los objetivos, cuáles son las tareas, cuáles son las variables sobre las que hay que trabajar. Como una primera lectura para entender todo el proceso, os hemos dejado en el campus virtual este capítulo, que es muy reciente, del 2018, que es sobre la evaluación psicosocial del deporte, que abarca todo lo que, de forma resumida, claro, pero abarca todo lo que, de lo que voy a hablar en esta tarde. En primer lugar, me gustaría que hiciésemos un primer recorrido por la plataforma de evaluación psicosocial online, que será uno de los recursos sobre los que tendréis que trabajar y será una herramienta que yo os propongo que la utilicéis en vuestro ámbito profesional. La plataforma de evaluación psicosocial es una plataforma que tiene aquí, como podéis ver, la dirección www.mempas.com. Es una plataforma que es de relativamente sencillo de entender. Os deberéis de dar de alta cuando entráis, tenéis esta primera visión y aquí os deberéis dar de alta. Cuando os deis de alta, deberéis de poner, como aparece en el cuaderno de prácticas, SIP 2019, y aquí tenéis las distintas áreas sobre las que se puede trabajar. En el área de trabajo 1 tenéis una parte dedicada a la ansiedad, donde existen 3 cuestionarios, el CSI-2, el SCAT y el STAI. En cada cuestionario siempre tendréis una documentación y tendréis el cuestionario. En la segunda es la atención. Aquí hay 5 posibilidades. Tenéis una rejilla numérica que introdujo en la psicología del deporte Harris y Harris en 1984, con distintas posibilidades que os vienen explicadas en el cuaderno de prácticas y sobre la que además hay un canal de YouTube donde se explican todas las posibilidades. Luego tenéis el efecto Stroop, Odrián, tenéis un programita de Mempastels donde hay diversas cuestiones para trabajar la atención SPAN. Luego tenéis otro programa que se llama Procesos Atencionales, donde existen diversos tipos de test para trabajar 5 tipos de atención. La atención serial, la atención de unicampus, atención sostenida, etc. Luego, en relación al autoconcepto, tenéis otros 3 cuestionarios, el AF5, el BSQ y el CAF. En autorregistros hay autorregistros de diversos tipos. De comida, un autorregistro diario, de entrenamiento, un autorregistro libre que se puede programar, uno de pensamientos negativos y luego tenéis distintos tipos de documentación. En el burnout
tenéis dos cuestionarios, uno el cuestionario de MATLABS y otro el cuestionario, el ABQ, que está orientado fundamentalmente al fútbol. Luego tenéis un área de búsqueda de talentos donde aparecen 6 cuestionarios que evalúan distintas variables, desde el perfeccionismo hasta la resiliencia, pasando por el proteccionismo o otros tipos de variables que influyen decididamente en el ámbito de la búsqueda de talento. Luego, en calidad de vida, tenéis 2 cuestionarios, el SF36 y la versión reducida, que es la SF12. Luego tenéis un cuestionario de dinámica grupal. Luego, en el apartado entrenamiento mental evaluación, tenéis una consulta psicológica, que es un software que permite gestionar a nivel de diario las consultas y está conectada con MEMPAS, de tal manera que los cuestionarios que vuestros deportistas hagan en MEMPA los tendréis en este programa. Y permite gestionar toda una agenda gestionar la agenda de citas. Luego el cuestionario EPI de personalidad. Luego hay un generador de test, el IP, que es un cuestionario que permite hacer una primera evaluación de 7 variables: autoconfianza, afrontamiento negativo, afrontamiento positivo, visualización, motivación, etcétera, que nos permite ver cuáles son las variables sobre las que hay que trabajar inicialmente. Es un cuestionario que yo lo recomiendo mucho como para utilizarlo en la primera sesión, desde luego, y luego para irlo utilizando para ver la evolución de los deportistas. Y luego el POMS con casi todas sus variables, sus variantes, con el POM de 65 ítems, el 58, 15, el de 6, que sabéis que es un cuestionario que viene del ámbito psiquiátrico y que en psicología del deporte ha tenido mucho éxito, sobre todo por los trabajos de Morgan a partir de 1980, y que nos permite estimar cuál es el perfil óptimo del deportista en la competición. Luego hay un cuestionario de inteligencia emocional que permite elaborar el perfil de Davidson, que tiene, bueno, pues una serie de variables que se ha visto a través de distintas investigaciones, que es un buen predictor de resultados en muchos ámbitos, desde lo que es el éxito en una intervención quirúrgica hasta el éxito en una ejecución de cualquier tipo. En el área de trabajo 2 tenemos en primer lugar un cuestionario de estrés, el ERS. Luego tenemos una parte de análisis de generalizabilidad con un programa para hacer este tipo de análisis. Luego tenemos un apartado de hipnosis con 3 cuestionarios, el ACANCODO, que está orientado para conocer cuáles son los canales de comunicación dominantes. El EVAS-C, que es un cuestionario especial para los clientes que van a someterse a hipnosis para evaluar sus actitudes y sus creencias, porque está demostrado que las actitudes y las creencias determinan el éxito y la susceptibilidad a la hipnosis de las personas. Luego tenemos el EVAS-T, que es el cuestionario de actitudes y creencias para los terapeutas. Tenemos otro apartado de liderazgo con un cuestionario, el ELT. Luego tenemos en motivación, tenemos la motivación trabajada por objetivos, el MD, el PMCSQ. Pensé que son, como veréis en el cuaderno de prácticas, son cuestionarios que trabajan en sobre todo en 2 teorías. La teoría de la autodeterminación y la teoría de las metas de logro. Y luego hay un apartado de observación, que esto vais a tenerlo que usar muy a menudo, donde aparecen sobre 3 programas
de observación, Khoisan, Motz y Lince. Khoisan será sobre el que tendréis que hacer parte del trabajo que tenéis que desarrollar en esta unidad abierta. Luego tenéis cuestionarios de organización, calidad, donde aparecen distintos cuestionarios encaminados a la evaluación de la calidad de organizaciones y eventos. O hay una parte de socialización con 4 cuestionarios. Luego en la toma de decisiones hay cuestionarios y hay diversos programas. Uno de los que vais a utilizar será el PER, que es un programa para la gestión temporal de los proyectos. Y finalmente, en la visualización existen 5 cuestionarios para evaluar la visualización. Bien, hecho este recorrido, como veréis en el cuaderno de prácticas, tendréis que trabajar sobre esta plataforma y os irá resultando cada día más familiar. Hay un cuestionario, hay un artículo reciente sobre esta plataforma, que es que está publicado en el cuaderno de Psicología del Deporte, que habla sobre esta plataforma. Aquí tenéis los programas que se pueden obtener desde MEMPAS. Tenéis la consulta psicológica, el Finger Tapping Test, que es un buen programa para evaluar la ansiedad previa a la competición. Luego tenéis la rejilla, que es un programa, como ya os he dicho, para entrenar y evaluar la atención. El Empacel, que trabaja fundamentalmente la atención SPAN. El Khoisan, que es un programa que tendréis que trabajar para la parte de los ejercicios que se piden en esta unidad. El SAG es un programa para análisis de la generalizabilidad. El PER, que es un programa de análisis de la gestión temporal. El Football Manager es un programa para la gestión de equipos de fútbol. El Trainer Up es un programa especialmente indicado para trabajar la toma de decisiones y luego los procesos atencionales. Bien, dicho esto, este es el programa de la consulta psicológica, son algunas de sus pantallas. ¿Por qué es importante la evaluación de programas? Fijaros que en general todo lo que podamos pensar hacer en psicología del deporte, en el fondo es un programa. Y los programas es necesario evaluarlos para saber si se han conseguido los objetivos propuestos, si hemos conseguido que el programa sea eficaz. Es importante distinguir, como veremos más adelante, la eficaz de efectivo y de eficiencia. Entonces, la evaluación es la fase previa a cualquier intervención. Si vamos a trabajar con un deportista, es muy importante que podamos hacer una evaluación y determinar cuáles son las variables sobre las que hay que trabajar y a partir de estas variables determinar cuáles son las estrategias de intervención, cuáles son las herramientas de intervención. Evidentemente, no todos los programas son iguales. Tenemos programas intraindividuales, cuando trabajamos con un deportista. Tenemos programas interindividuales, cuando trabajamos con varios deportistas en distintas situaciones. Programas de intervención grupales o organizacionales. Es evidente que se está incrementando el número de evaluaciones y, de hecho, ahora mismo prácticamente cualquier organización que tenga un mínimo de trabajo y que pretenda presentar indicadores de calidad debe ser evaluada. Fijaros que, al menos en España, hay
pues del orden de 20 o 30 organizaciones dedicadas a la evaluación solamente de la docencia universitaria, de la investigación universitaria. Con eso os hablo de la importancia que tiene no solamente para la intervención, ¿no?, sino en general cualquier organización, cualquier programa. Porque además es importante señalar que se están personalizando las evaluaciones. Las evaluaciones cada vez están dejando de ser más estándar para buscar ser más personales, ajustarse a la idiosincrasia de lo que se evalúa y de la organización que evalúa. Es importante distinguir evaluación de valoración. Además, en inglés, curiosamente, valoración, que sería la evaluación más subjetiva, se llama evaluation, mientras que evaluación es assessment. Bien, aparte de esta curiosidad, todo programa debe evaluarse, porque es imprescindible conocer en qué medida se cumplen los objetivos previstos en el tiempo previsto y con los recursos previstos. ¿Cuál es el perfil óptimo de la caracterización de un programa que pueda evaluarse? Primero, que deba tener objetivos de carácter interventivo, dirigido a uno o varios objetivos generales y o específicos. Que tenga un conjunto de actividades planificadas, serie de actividades homogéneas, diversificadas, planificadas, sistemáticas. Que haya una implementación de uno o varios usuarios. Que haya una perspectiva temporal a lo largo de un tiempo determinado según un plan previsto. Y que tenga recursos. Esas son las 5 características que debe tener un programa para que pueda ser evaluado. Y ahora, ¿cuáles son los ámbitos? Los ámbitos son sumamente diversificados. Tenemos desde la prevención de lesiones, pasando por el incremento de la prosocialidad en equipos de la cantera, animación social para el fomento del voluntariado deportivo, apoyo social en los clubes deportivos para prevenir las lesiones, programas de entrenamiento en actividad físico-deporte, eliminación de barreras arquitectónicas en una población, educación para la salud en programas de actividad física, formación de estilos de vida saludables en adolescentes, formación de técnicos deportivos, socialización y transmisión de valores en escuelas deportivas. Podemos seguir añadiendo un inmenso número de ámbitos en los que poder establecer un programa. ¿Cuál es el programa de intervención? Son aquellas acciones o actividades de diversa índole decididas en función de criterios de expertos o de la teoría del programa y organizadas de forma sincrónica, diacrónica o modular. ¿Cuáles son los receptores de las acciones del programa? Pues hay, en primer lugar, los implicados, los políticos, los responsables, los profesionales, los usuarios, es muy importante, los allegados, los potenciales usuarios y la comunidad. Ahora, hay que distinguir dentro de los usuarios el usuario directo, el activo, el pasivo, el indirecto. Finalmente, ¿cuál es la perspectiva temporal? La perspectiva temporal va a ser diversa en función del propio programa, de las necesidades. Pero es importante considerarlo. ¿Cuáles son las sesiones en las cuales se va a obtener la información? ¿Cuáles son las sesiones en las cuales se va a intervenir? Por eso es muy importante trabajar con o bien los diagramas de Gantt, con el PER, del que hablaremos un poquito más adelante, y todo esto es muy importante hacerlo constar. Este es un ejemplo de un diagrama de Gantt, que es muy sencillito, pero es muy, muy visual. Si queremos una cosa más específica,
ya lo que haremos será recurrir a lo que son el PER. El PER es un tipo de, de cálculo que utiliza mucho, se empezó a utilizar para construir el submarino atómico Nautilus, y es el procedimiento por el cual sabemos calcular cuáles son los caminos críticos y cuáles son las holguras de las actividades. Es decir, necesitamos saber cuánto se pueden retrasar las actividades sin que se retrase el programa. Por eso son el cálculo de los tiempos early, de los tiempos last y de los caminos críticos. Todo esto, que en principio parece complicado, es simplemente conocer un poquito la teoría, pero tenemos este programa, el PER, que nos calcula con relativa facilidad todos los cálculos necesarios para conocer cuáles son los caminos críticos y cuáles son las holguras que hay en cada actividad, para conocer cuánto tiempo se pueden retrasar las actividades sin que se retrase la ejecución del programa. Aquí, por ejemplo, que aparecen líneas rojas, son los caminos críticos, y estos son los cálculos que realiza el programa. Ya os digo que es un programa muy, muy sencillo para todos aquellos que estéis trabajando en programas de intervención. Es sencillo y proporciona muchísima información. ¿Cuáles son los recursos de un programa? Los recursos de un programa, en primer lugar, básicamente son humanos. Luego también tenemos recursos temporales, instrumentales, espaciales, económicos. Estos son, digamos, los recursos fundamentales para poder llevar a cabo la realización de un programa. ¿Qué significa evaluar? En primer lugar, planificar el proceso, programar temporalmente, asegurar el control de calidad de los datos, interpretar los resultados en términos de eficacia del programa, utilizar instrumentos adecuados, analizar los datos según el diseño evaluativo y recoger datos del usuario. ¿Cuáles son los tipos de evaluación? Pues hay distintos criterios en función, dependiendo de las funciones que cumpla, en el momento en el que se evalúa, la procedencia de los evaluadores, los aspectos del programa de intervención, fines de la evaluación, el carácter formal o sustantivo. Si pudiéramos hacer agrupaciones de los criterios de clasificación, de la evaluación y de las facetas de los aspectos que puede evaluar un programa, esta sería, pues dice, según las funciones que cumple, formativa o sumativa, según la procedencia de los evaluadores, externa, interna, mixta, autoevaluación, evaluación participativa. Según los fines de evaluación, proactiva o retroactiva. Según las áreas evaluadas, formal o sustantiva. Según el momento que se evalúa, ex ante, durante, ex post. Según los aspectos que son objeto de evaluación, de cobertura, coherencia, continuidad, efectividad, eficacia, factibilidad, evaluación, etc. Aquí tenemos un cuadro donde podemos ver cómo se estructura un programa. Ahí está estructurado en 4 fases. La primera fase es el diseño inicial del programa, que en función viene determinado, por un lado, en función del programa y en función de los usuarios. Pues en esta primera fase tenemos el objetivo según las necesidades detectadas, la evaluación de la evaluabilidad, porque esto es una cuestión muy importante. No todos los programas se pueden evaluar. ¿Cuáles son aquellos programas que se pueden evaluar? Aquellos que tienen fijados sus objetivos de una forma operacional. Por eso se llama evaluación de la evaluabilidad. Hay muchos programas, incluso programas financiados, que no cumplen esta cuestión, que sean evaluables. Luego los usuarios, detección de las necesidades. ¿Cuál es la necesidad de los usuarios? Pero fijaros que esto es igual, se trate del usuario que se trate. Quiere decir,
Si tenemos un deportista, tenemos que evaluar las necesidades de un deportista. Si tenemos un equipo deportivo, tenemos que evaluar. Si tenemos una comunidad sobre la que estamos trabajando para mejorar sus estilos de vida, también. Esto es importante. Y ahora, priorizar las necesidades, establecer los criterios de acceso, delimitar la población de potenciales usuarios. Ahora, con el desarrollo del programa, pues podemos ir determinando todas estas cuestiones que vamos diciendo. Y ahora, ¿cuáles son los componentes de la evaluación? ¿Qué es lo que podemos evaluar? Pues ahí aparecen 18 aspectos a evaluar. Me gustaría sobre todo fijarme en estos tres: efectividad, eficacia y eficiencia. Y antes de seguir, ya sé que no hay una interacción clara, pero me gustaría preguntaros, que os preguntéis a vosotros mismos, ¿sabéis distinguir efectividad, eficacia y eficiencia? Porque para un psicólogo del deporte, esos tres conceptos, bueno, en general, para cualquier psicólogo, la distinción de esos tres conceptos es un aspecto clave. Bien, si os fijáis, los componentes de la evaluación giran alrededor de tres conceptos fundamentales: la evaluabilidad, la eficacia y la eficiencia. Si veis en las flechas, el concepto central es la eficacia, que es interdependiente de la evaluabilidad y de la eficiencia. Y ahora, por ejemplo, la evaluabilidad de él depende la coherencia, la cobertura, la accesibilidad, la continuidad, la factibilidad. De la eficacia, el progreso, la calidad, la efectividad, la pertinencia, la adecuación y la suficiencia. Y de la eficiencia, la probidad, la usabilidad, la equidad, utilidad, viabilidad y probidad. ¿Cómo definimos cada una de estas cosas? La aceptabilidad para las partes interesadas, medida en que cada uno de los colectivos o personas implicadas responsables de la institución, profesionales, usuarios, desempeña el papel que tiene asignado sin interferencia entre ellos. Por ejemplo, el acuerdo del usuario respecto al plan de actividad física. Adecuación. La adecuación trata de asegurar que una evaluación revelará y expresará información técnicamente adecuada sobre aquellas características que determinan el valor o el mérito del programa. Por ejemplo, el aprendizaje de habilidades de enfrentamiento en un programa de paracaidismo como la forma más adecuada para que el futuro paracaidista reconozca ciertos pensamientos que anteceden, acompañan y siguen a la conducta problema. Se le explica que puede superar su temor si de una manera sistemática se expone a aquellas situaciones temidas, aprendiendo a hacerles frente y a no desistir. Calidad o bondad. La naturaleza y planteamiento de cada una de las acciones del programa se desarrollan de forma adecuada según los criterios técnicos y de expertos. Hay una serie de ensayos dirigidos a aumentar la fuerza explosiva en un programa de formación de halterofilia de acuerdo con los criterios médicos y de entrenadores. Cobertura, caracterización del colectivo de usuarios y de potenciales usuarios en función de las necesidades o carencias detectadas previamente. Por ejemplo, las condiciones de autonomía, salud y personales que han de reunir personas de la tercera edad para su acceso a un programa de actividad física adecuado a su edad. Con respecto a la equidad, sería la medida en que la implementación de un programa se efectúa con iguales estándares para todos los individuos que integran el colectivo de usuarios, potenciales usuarios, y que consecuentemente gozan de igualdad de oportunidades. Por ejemplo, un programa institucional de promoción del deporte en las escuelas de una comarca, de forma que las instalaciones se hayan distribuidas en diferentes poblaciones. Las actividades deportivas que solo disponen de instalaciones en algún lugar de la comarca, campo de golf, campo de hípica, debilitan la equidad al ser dificultosa la accesibilidad para el conjunto de potenciales usuarios del programa. La evaluabilidad es la medida en que un programa puede ser evaluado desde los distintos criterios que interesan. Los ejemplos los tenéis al lado, y en todo caso esta presentación está disponible en el campus. La factibilidad, medida en que la implementación del programa es posible en función de las acciones previstas o de los elementos externos. La pertinencia, coherencia entre las soluciones que se proponen y la realidad que se pretende modificar. Probidad, grado en que la evaluación
se ha realizado de forma ética y legal y con la debida atención al bienestar de los usuarios y demás implicados en la evaluación. Coherencia. La coherencia y congruencia internas es un análisis que atiende fundamentalmente a los aspectos formales que evalúan la organicidad, unidad del programa, medios, recursos, objetivos, objetivos generales, objetivos específicos y metas, diagnóstico y proposiciones. La continuidad, establecer si se mantiene la formulación inicial o se redefinen los objetivos y metas propuestos y las acciones programadas. Y ahora vienen las tres definiciones que me parecen muy importantes. La diferencia entre efectividad, eficacia y eficiencia. Efectividad, medida en que se generan efectos de algún tipo, positivos, negativos, neutros, como consecuencia de la implantación de un programa. Eficacia, cumplimiento de los objetivos especificados, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Y eficiencia, logro del mismo grado de eficacia con menos recursos o con un mayor abaratamiento de estos. Fijaros que es muy importante esto de la eficacia. Además, es tanto que el APA, en los años 80, final de los 80, estableció lo que se llama las Task Force, que es determinar cómo se establecen la eficacia de las terapias. Y esto es muy importante, porque determinar que las técnicas y los métodos que empleamos en psicología del deporte son eficaces, nos va a distinguir de los vendedores de humo, nos va a distinguir de aquellos que no tienen formación en psicología y son coach sin más formación, o sea, vendedores de humo. Esto es crítico, la eficacia. Tener clara la eficacia de los métodos, las técnicas y las estrategias que utilizamos en psicología del deporte. Aquí os pongo un caso de efectividad en una intervención en psicología del deporte con un nadador de aguas abiertas. La evaluación se realiza a través de una entrevista a los cuestionarios Burnout de Maslow, CSAI, PED y POMS. Se utiliza en la plataforma de evaluación online. Es un caso único con un diseño AB. Se realiza una primera entrevista y se administran baterías de cuestionarios. Entonces, aquí tenéis los resultados, tanto del Burnout de Maslow, del CSAI 2, y estos son los cuestionarios del IP que, como podéis ver, se van cumplimentando prácticamente cada mes para ir viendo. Y estos son los cuestionarios, el POMS, los resultados del POMS. Veis cómo hay un cambio significativo en el perfil ICP. Otro caso es un caso de efectividad en la rehabilitación, efectividad del biofeedback electromiográfico en una rehabilitación de lesiones deportivas, un caso de fractura de radio. El registro de la señal se realizó con una unidad de biofeedback Procom Infinity de 8 canales. Bueno, estos son los componentes de la unidad. Aquí tenéis otro caso, efectividad del biofeedback electromiográfico en la rehabilitación de lesiones deportivas. El caso 3, factibilidad. Hay este artículo, Psicología y Fútbol Profesional, caracterización de un reto pendiente. Lo que hacemos es determinar cuáles son el número de unidades de trabajo realizadas en diversos clubes de fútbol profesional en España. Ahora, ¿cómo debe ser una buena evaluación? Útil y que se corresponda con lo que necesitan los usuarios. Factible y viable, lo cual supone realismo, prudencia, diplomacia y eficiencia. Ética, basada en la cooperación y protección de los usuarios. Y precisa, con pericia y preparador de los evaluadores. ¿Cuáles son las fases de un programa, de la programación de evaluación? Necesidades de intervención, evaluación de necesidades. Objetivo de intervención, evaluación de objetivos. Diseño del programa, evaluación del diseño. Implementación, evaluación de la implementación. Resultados, evaluación de los resultados. ¿Qué preguntas genera un programa? Es importante delimitar los objetivos generales y específicos. Y además, quién solicita la evaluación, qué se evalúa, por qué se evalúa. Esto corresponde con el análisis previo de necesidades. ¿Para qué? Esto se corresponde con la utilidad de los resultados. ¿Dónde? Si es una evaluación interna o es una evaluación externa, es una evaluación mixta.
¿Cómo se evalúa? ¿Cuál es el diseño y la metodología que se va a utilizar? ¿Cuándo se evalúa? Planificación temporal. ¿Quiénes se evalúan? Usuario del programa. ¿Con qué recursos? Todas estas cuestiones, cuando se hacen adecuadamente, nos permiten determinar que llevamos a cabo una intervención, una evaluación, una intervención que tienen buenos resultados. Y nuestro trabajo será bueno, será eficaz y será considerado en el futuro. Hay diversos tipos de evaluación. Yo, debido a cómo amo de tiempo, voy a empezar por la que seguramente más trabajos puede costar. Fijaros, en general en psicología estamos acostumbrados a que pasemos cuestionarios, que hagamos entrevistas. Pero pensar una cosa, cuando estamos trabajando con un deportista de élite, o estamos trabajando con los niños de una cantera, de un semillero, ¿no? Hay veces que lo que ocurre en el entrenamiento, que lo que ocurre en la competición, no hay cuestionarios, solamente existe la observación. Y hay una cosa importante, resulta que sabemos, todos dicen observar, observar, pero observar es una cosa distinta a lo que en general creemos. Y esto es de lo que vamos a intentar hablar a continuación, de la metodología observacional. ¿Cómo usar la metodología observacional en la evaluación en psicología del deporte? Vamos a ver si... Bueno, aquí hay un vídeo que no lo vamos a poner, es de los transportes urbanos, y se le pregunta qué es lo que han visto. ¿Qué ocurre? Que la cámara coge primeros planos y pierde de vista el contexto. Entonces, esa pérdida de contextualización es una cosa importante a tener en cuenta, como veremos más adelante. ¿Qué es lo que vamos a observar? ¿Vamos a observar pequeños detalles o vamos a observar situaciones contextuales? Es importante que nos situemos dónde estamos. Cuando hablamos de diseño de investigación, hay 4 grupos de diseños. 2 de ellos pertenecen al paradigma experimental y 2 al paradigma asociativo. El paradigma experimental genera hipótesis causales. Y estas hipótesis causales son las que se utilizan en metodología experimental con los diseños experimentales o en metodología cuasi experimental con los diseños cuasi experimentales. Sin embargo, el paradigma asociativo trabaja con hipótesis de covariación, tanto en la metodología selectiva como en la metodología observacional. La metodología selectiva se trabaja a través de los diseños de encuestas y la metodología observacional en los diseños observacionales. Aquí donde está este círculo rojo es donde nosotros nos vamos a mover. Fijaros que existe una relación entre la metodología experimental y la metodología observacional. La metodología experimental tiene un máximo de control interno de las variables y de validez interna. Sin embargo, es mínimo en la metodología observacional. Pero por el contrario, la metodología observacional tiene un máximo de validez externa frente a la metodología experimental, que tiene un mínimo de validez externa. Esto nos lleva a situarnos cuáles son las características de cada una de estas metodologías. Fijaros que no voy a leer todas, pero me voy a centrar en la metodología observacional. La metodología observacional se desenvuelve en los contextos naturales donde se produce la conducta. Se refiere a un comportamiento espontáneo o habitual. Trabaja con instrumentos no estándar. Hay que crear, que es una de las cosas que se os va a pedir, crear una herramienta de observación. Y una cuestión importante, tienen que ser perceptivos. Lo que vayamos a observar debe ser perceptible, porque si no es perceptible no puede ser capturado con la metodología observacional. La aplicabilidad de la metodología observacional es totalmente diversa. Ahí tenéis
diversas situaciones que van desde observar a los animales de un zoológico, observar una clase o observar una ejecución que puede ser una ejecución artística. Tenemos el perfil óptimo de la metodología observacional, que son 6. Comportamiento habitual, es lo que estudia. Preferentemente ideográfico, o sea, estudia la unidad. La unidad puede ser una persona, puede ser una diada, puede ser una triada o puede ser un equipo. Trabaja con instrumentos no estándar. Tiene una continuidad temporal. Tiene que ser perceptivo y debe ser recogido en el contexto natural donde se produce la conducta. En estas dos referencias que hay aquí abajo podéis encontrar podéis leer cómo se desarrolla la metodología observacional en todo su espectro. En el 1960, Muchelli creó la ecuación funcional de la observación, que dice que la observación es igual a la percepción más la interpretación más el conocimiento previo menos el sesgo. Cuando hablamos de sesgo, hablamos de reactividad, de expectancia y de errores técnicos. La reactividad es la reacción que produce el hecho de ser observado. Puede ser recíproca, simple o autorreactividad, que es lo que se busca cuando trabajamos con autorregistros. La expectancia es o bien porque hay una excesiva incidencia del marco teórico o porque le falta contextualización. Y luego distintos tipos de errores técnicos, como puede ser la perceptividad menguada, el fallo de los instrumentos, etc. Las etapas del proceso. Es importante, hay básicamente dos etapas. La fase pasiva o exploratoria, que es precientífica, que nunca nos permitirá utilizar los datos que se obtengan, y luego la fase activa o la fase científica. Con respecto a la fase precientífica, la necesidad es que es absolutamente imprescindible para preparar la observación activa o científica. Los fines: delimitar el problema de forma precisa, reducir los sesgos y especialmente la reactividad, mejorar el entrenamiento y obtener un bagaje completo de información que permita adecuadas tomas de decisión. Y luego, con respecto a la obtención de datos, nunca es posible porque el registro obtenido es desechable. Esta, digamos, sería la secuencia a seguir en el proceso de la metodología observacional. Hay que fijar los objetivos, determinar cuáles son los diseños observacionales, hacer el registro, construir los instrumentos, la obtención de parámetros, el muestreo observacional y el control de la calidad del dato, el análisis de los datos y la interpretación de los resultados. La metodología observacional, digamos, es un tipo de metodología que tiene una vertiente cualitativa y una vertiente cuantitativa. La vertiente cualitativa es desde que se plantea el problema hasta que se obtienen los parámetros. La obtención de los parámetros marca el inicio de la vertiente cuantitativa, que sería la obtención de parámetros, el muestreo observacional, el control de calidad del dato y el análisis de los datos. ¿Cuáles son las decisiones básicas que debe de tomarse en metodología observacional? La acotación del problema, la agenda del proceso, el criterio de temporalidad, las unidades observadas, la aceptación de sesiones y los niveles de respuesta. Como dentro de decisiones básicas, la acotación del problema debe de abordar cómo pasar de tema a problema, acotar la situación, delimitar muy cuidadosamente los objetivos y definir la estrategia. Con respecto a la agenda del proceso, hay que elegir el diseño, la elaboración del instrumento, el muestreo observacional, o sea, todo lo que ocurre entre la observación pasiva y la observación activa. Con respecto a la delimitación de las sesiones, hay que delimitar cuáles son el periodo de observación y cuáles son las sesiones de observación. En cuanto a las unidades observacionales, hay que determinar si son más moleculares o más molares. Esto es, las unidades van a ser con mucho detalle y con poca perspectiva, o con mucha perspectiva y poco detalle. Esto es una cuestión a elegir entre lo más molecular o lo más molar. Con respecto a las decisiones o la aceptación de sesiones, es importante considerar tres cuestiones. La constancia intersesional. Todas las sesiones elegidas para ser observadas deben de tener unos mínimos a cumplir que deben ser establecidos antes de cada sesión. Luego, la constancia intrasesional. Que no se produzca una ruptura de la sesión en un momento determinado que
haga que esa sesión tenga que ser desechable. Imaginaros que estamos observando una sesión de clase y ese día nieva, los niños se asoman a la ventana y a partir de ahí se rompe toda la dinámica de clase. Y luego la estimación de las disrupciones temporales. La estimación de las disrupciones temporales no deben de superar el 10% de la sesión. Con respecto a los niveles de respuesta, tenemos que considerar que la herramienta de observación puede ser de un solo nivel o tener varios niveles de respuesta. Si es solo un nivel de respuesta, como veremos, utilizaremos un sistema de categorías. Si tenemos que hay varios niveles de respuesta, o sea, que es multidimensional, trabajaremos ya con un sistema de formato de campo, con un sistema de formato de campo y sistema de categorías. Por ejemplo, si hablamos de la comunicación y tenemos en cuenta la comunicación no verbal, la utilización del espacio o la conducta extralingüística, pues estaríamos hablando de un tipo de respuesta que es multidimensional. Un ejemplo de esto que estamos hablando sería el estudio de las expresiones faciales con el Face Reader, que nos permite estudiar las siete emociones propuestas por Darwin y que luego fueron estudiadas a mediados del siglo pasado por un psicólogo que se dedicó al estudio de las expresiones faciales. Con respecto al nivel de participación, tenemos distintos tipos de observación, que va de la observación no participante, la observación participante, la participación-observación y la autoobservación. ¿Cuál es la diferencia entre la observación participante y la participación-observación? Que en la participación-observación, las personas del grupo conocen el estatus de observador de uno de los participantes, en la observación participante no se conoce el estatus de observador de uno de los participantes. En MEMPAS, como ya hemos visto, tenéis diversos autorregistros que cumplen esta función de autoobservación. Los tipos de observación van a estar en función del nivel de tecnificación, que utilizan recursos mecánicos, tecnológicos o recursos informáticos, y del grado de perceptividad. Hablamos de observación directa cuando estamos observando la conducta, o de observación parcial o observación indirecta, cuando lo que hacemos es observar el rastro de conducta, como si siguiéramos los pasos de una persona o de un lobo en la nieve, o porque estamos observando a través de material documental, a través de material audiovisual o material de vídeo. Esto es las medidas de erosión. Nosotros fijaros que la mayoría los psicólogos trabajamos con constructos que no existen. Trabajamos con ansiedad, con inteligencia, con las emociones, pero todo esto que estudiamos los psicólogos no tienen una entidad física. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos utilizar la observación para medir, para evaluar variables que no existen? Pues a través de esto, de las medidas de erosión. ¿Cómo sabemos que una persona puede estar con cierto nivel de ansiedad? Pues, por ejemplo, por el movimiento constante de los miembros inferiores, porque le sudan las manos. ¿Cómo sabemos que una persona tiene una emoción? Por las expresiones faciales, por ejemplo. ¿Cómo podemos saber que una persona va a tomar una decisión? Fijaros que la toma de decisiones siempre hemos pensado que es una variable interna. Sin embargo, hay ya muchos artículos publicados de cómo se puede observar la toma de decisiones. Bien, esto es lo que os estaba hablando, de cómo si trabajamos con documentos es de una perceptividad parcial, y si trabajamos
con conductas son observación directa. Estos son algunos de los programas que existen para el análisis de contenido. Y ahora vamos con los diseños observacionales. El diseño observacional es una pauta, una guía de actuación de carácter flexible, acorde con las características que definen el perfil de la metodología seguida. Los diseños observacionales se desarrollan a partir de 3 criterios básicos: las unidades de estudio, la temporalidad y la dimensionalidad. Con respecto a las unidades de estudio, cuando estudiamos, tenemos un continuo que va desde una unidad a una pluralidad de unidades. Esto es, de lo ideográfico a lo nomotético. Ideográfico puede ser un caso o varios casos siempre que exista un vínculo estable entre ellos. De hecho, un equipo se puede estudiar como un caso, si se estudia todo el equipo, o se puede usar como si fuera un estudio nomotético, porque se estudia cada uno de los participantes de ese grupo. El otro criterio es la temporalidad, puntual, o sea, una sesión o varias sesiones. Entonces tenemos puntual, seguimiento. El tercer criterio es unidimensional, multidimensional. Unidimensional, la conducta que vamos a estudiar solamente tiene un nivel. Por ejemplo, vamos a estudiar la comunicación no verbal. Puede tener varios niveles de respuesta. Vamos a estudiar la comunicación no verbal y la ocupación del espacio. Entonces sería multidimensional. Cuando unimos estos 3 criterios, tenemos que hay 4 cuadrantes con 2 sectores en cada cuadrante. Cada sector de estos es uno de los diseños. Si empezamos por este primer cuadrante, tenemos un diseño seguimiento, ideográfico, multidimensional. Seguimiento, ideográfico, unidimensional. Y así podemos establecer todos los distintos criterios que aparecen en todos los distintos diseños. Y es muy importante porque los diseños son los que van a determinar el tipo de herramienta que se utiliza e incluso los tipos de análisis. Estos son los 8 diseños: puntual, ideográfico, unidimensional, puntual, ideográfico, multidimensional. Y aquí tenéis distintos ejemplos de cómo utilizar estos diseños. Por ejemplo, diseño puntual ideográfico unidimensional, sesión de evaluación del aprendizaje motriz de 2 niños interactuantes respecto a su adquisición de la postura erecta. Se registra el número de ocurrencia utilizando los apoyos en la pared, muebles, etc. Esta presentación la tenéis en el campus, o sea que no tenéis, si tenéis alguna dificultad, preguntáis. Ahora vamos con el registro. Que imaginaros, si tenemos una teoría detrás, la teoría propia nos va a dar cuáles son la herramienta observacional. Si no tenemos un marco teórico, como ocurre muchas veces en algunos ámbitos del deporte, tenemos que elaborar la herramienta de observación. ¿Cómo elaboramos la herramienta de observación? La forma más sencilla es pensar en elaborarla a partir de un registro descriptivo. Un registro descriptivo, imaginaros esta situación. Aquí hay un vídeo que no sé si se puede ver, y aquí tenemos, vamos a observar al niño del peto amarillo y vamos describiendo lo que hace. Este es el plano del gimnasio y describimos, hacemos un registro descriptivo de lo que estamos haciendo. A partir de aquí, lo que hacemos es este registro descriptivo que hemos hecho, seccionando. Si os dais cuenta, en este rectángulo amarillo, vamos seccionando lo que hemos descrito. Cuando tenemos este registro semi-sistematizado, lo que hacemos es sistematizarlo un poco más, que es escribir cuál es el número de la acción, la zona de inicio de desplazamiento, zona de fin de desplazamiento,
modalidad de desplazamiento, orientación de la trayectoria y el mobiliario del gimnasio. Y si os dais cuenta, podemos ir pasando de cada uno de estos a ver cómo hacemos un registro mucho más semi-sistematizado. Y a partir de aquí, lo que hacemos es, fijaros cómo podemos elaborar. Son las mismas, pero fijaros, ya hemos pasado, ya no utilizamos palabras, utilizamos símbolos. Bien, hay diversos tipos de registro narrativo, descriptivo, semisistematizado y luego ahora nos quedaría hablar de los instrumentos. Los instrumentos pueden ser de muchos tipos. En primer lugar, instrumento de observación. Tenemos 4 tipos. Sistema de categorías, que son unidimensionales, los formatos de campo y los sistemas mixtos, que son multidimensionales, y las Rating Scale. Luego, con respecto a los instrumentos de registro, tenemos de lápiz y papel, electrónicos, programas informáticos. Aquí tenéis algunos de los programas informáticos que están funcionando. Los que aparecen en azul son programas que se han hecho dentro de nuestro grupo de investigación. Y estas son las relaciones que se mantienen entre los distintos programas de observación que hemos generado en nuestro grupo de investigación y distintos programas de análisis. Como podéis ver, hay una interconexión muy amplia entre muchos de los programas de observación y los formatos de datos con los que se trabajan actualmente en psicología. ¿Cuáles son las diferencias entre un sistema de categorías y un formato de campo? Las diferencias fundamentalmente son en que el sistema de categorías tiene un marco teórico imprescindible, mientras que en el formato de campo no es imprescindible. El sistema de categorías es un sistema cerrado, mientras que el formato de campo es un sistema abierto. El sistema de categorías es unidimensional, mientras que el formato de campo es multidimensional. El sistema de categorías es de código único y el formato de campo es de código múltiple. El sistema de categorías es de elevada rigidez y el formato de campo es autorregulable. Fijaros cómo los diseños observacionales con los que hemos hablado, si los diseños observacionales son unidimensionales, tendremos que usar un sistema de categorías, mientras que si son multidimensionales, utilizaremos formato de campo o sistemas mixtos de formato de campo y sistema de categorías. Estas herramientas van a dar lugar a trabajar con distintos tipos de datos. Los sistemas de categorías pueden ser secuenciales de evento, son aquellos datos en los que solamente nos interesa la ocurrencia, no nos interesa el tiempo. Pueden ser secuenciales de estado, son aquellos tipos de datos donde sí nos interesa el tiempo, y secuenciales de evento con tiempo, que sería la mezcla de los dos, en las cuales observamos, trabajamos con datos en los cuales nos interesa el tiempo y otros que no nos interesan. Y luego tenemos, para los formatos de campo, 2 tipos de datos. Los secuenciales de intervalo, que es en un intervalo de tiempo registramos qué es lo que ocurre, o secuenciales de multievento, que son cuando observamos, por ejemplo, la conducta no verbal y la ocupación del espacio. Registramos todas aquellas cosas que ocurren de la conducta no verbal y de la ocupación del espacio al mismo tiempo. El proceso de categorización, que es un proceso importante, lo que hacemos es elaborar un sistema de categorías en función de la relación que existe entre el marco teórico y la realidad hasta llegar a un sistema de categorías definitivo. ¿Cómo lo hacemos? Elaboramos una lista de rasgos, un repertorio, y luego los vamos agrupando en función de, por ejemplo, en este caso, vamos a estudiar las conductas prosociales y después de hacer toda la elaboración de la lista de rasgos, los agrupamos según que sean actividad cooperativa con petición de ayuda, actividad cooperativa sin petición de ayuda, conducta verbal de apoyo, etc. Y elaboramos este sistema de categorías, lo ponemos a prueba y nos damos cuenta pues que en la primera categoría se puede subdividir, la otra se queda como está y la tercera categoría se subdivide en otras 3. Y a partir de aquí pues construimos nuestro sistema de categorías. Estos son
ejemplos de categorías. La categoría con el código, la descripción y el ejemplo. Normalmente es importante pensar que una categoría tiene el núcleo categorial, que es la definición prototípica de la categoría. Por ejemplo, si pensamos en la categoría coche o carro, como se dice en Latinoamérica, el carro lo pensamos como lo dibujan los niños. Es un vehículo a motor con 4 ruedas que lleva personas y que tiene el morro por delante y un maletero. Ahora tenemos distintas versiones. Ahora tenemos pues el familiar, el monovolumen, la camioneta, los coches que no necesitan carnet, y todos ellos son carros o coches, pero no todos tienen este núcleo categorial, que estos serían lo que serían los niveles de apertura o los grados de plasticidad. Esto tenéis aquí diversos ejemplos de núcleo categorial, grados de apertura, y aquí tenéis un sistema de formato de campo, por ejemplo, de aprendizaje de la natación. Tenemos 11 criterios, la zona, la entrada de agua, estos son los criterios. Y a partir de ahora tenemos la zona, que hablan se limitan las zonas según las calles, el tramo de recorrido o la entrada del agua, entrada no voluntaria, entrada de piscina. Estos son los niveles de este criterio. Entonces, tenemos 11 criterios con distintos niveles y lo que hacemos es ir registrando los niveles en función de que al menos uno de los niveles de uno de los criterios cambie. ¿Cómo obtenemos los parámetros? Que sería el último punto de la vertiente cualitativa. Tenemos las medidas primarias y las medidas secundarias. Las medidas primarias son la frecuencia y la duración. Si os dais cuenta, si nosotros registrásemos solamente como se hacía hace mucho tiempo en la metodología observacional haciendo palotes, la frecuencia solamente nos da frecuencia y porcentajes. Daros cuenta que la metodología observacional es la metodología más cara en términos temporales. Por lo tanto, es muy importante que cuando se observa se le saque el máximo rendimiento a estos datos. A partir de una frecuencia no podemos describir cuál es el comportamiento. Ahora, si consideramos el orden en el que se ha producido la ocurrencia, la conducta, sí podemos determinar el orden y la frecuencia. Y la duración, si estimamos la duración de cada conducta, la duración nos da duración, orden y frecuencia. Por lo tanto, cada parámetro implica el anterior. La duración implica el orden y la frecuencia. El orden implica la frecuencia, pero la frecuencia es el dato más pobre de todos. Es importante distinguir entre latencia y lapso. La latencia es el tiempo que transcurre desde que se inicia la primera conducta hasta que se inicia la segunda. El lapso es el tiempo que transcurre entre que acaba una conducta y vuelve a empezar la misma conducta. Luego tenemos la frecuencia de transición. Es importante porque esto va a determinar el análisis secuencial. Fijaros, de primer orden quiere decir que una va unida a la otra. Frecuencia de transición de D seguida de C de primer orden. Tenemos dos. Una, esta de aquí, y otra, esta de aquí. Dos. Si ahora fuera de segundo orden, frecuencia de transición de C seguida de A de segundo orden, tenemos dos. Tiene que haber una entre medias. Esta es una, A seguido de C, y aquí tenemos otra que es C seguido de A, una, y C seguido de A. Y así sucesivamente. Esto en perspectiva prospectiva, tiempo hacia adelante, o en perspectiva retrospectiva, que es tiempo hacia atrás. Con respecto a la frecuencia relativa es el número de veces que aparece una categoría dividida por el número de categorías totales. En este caso, la frecuencia de A son 5, dividido entre 14, que es la frecuencia total. Y la duración relativa, que es lo mismo, pero considerando los tiempos. Con respecto a las frecuencias relativas de transición, lo que hacemos es determinar cuántas veces una categoría va seguida de otra, que sería el numerador,
y cuántas va seguida de cualesquiera otra. En el caso de D seguida de C, D aparece 3 veces, que sería el enumerador, pero D seguida de C aparece solamente 2. ¿Vale? Y así obtenemos la frecuencia relativa de transición, tanto en perspectiva prospectiva como en retrospectiva. Con respecto al muestreo observacional, el muestreo observacional siempre es una cuestión importante a determinar en función de los periodos de observación o en función del tipo de registro que se realiza. Básicamente podemos considerar que hay 4 reglas de muestreo. El muestreo ad libitum, que es el que se produce en la fase pasiva, el de eventos, el focal y el scan. Con respecto al control de la calidad del dato, esta es una cuestión muy importante porque es lo que determina la fiabilidad de la herramienta con la que vamos a trabajar. Básicamente, podemos pensar que el control de la calidad, el concepto clave es la precisión. El concepto de precisión abarca la validez y la fiabilidad. Y el concepto de precisión es lo que nos permite realizarse a través del análisis de generalizabilidad con el programa que hemos dicho anteriormente. La fiabilidad puede ser bien por concordancia de acuerdo o bien fiabilidad interobservadores e intraobservadores. Podemos pensar que la concordancia tiene una forma cualitativa, que es cuando hay un acuerdo previo de los observadores para fijar la conducta a registrar, luego una forma cuantitativa, según ocurrencia, según orden y según duración, y luego una forma mixta, el acuerdo que implica los coeficientes de correlación lineal, ordinal, etc. Este es un gráfico de cómo estarían estructurados los distintos coeficientes. Todo esto se permite calcularse en el análisis con el Gaussian. Y luego, finalmente, el análisis de los datos. El análisis de los datos viene determinado por el tipo de diseño y en función del tipo de diseño, fijaros cuáles son los distintos análisis que se pueden realizar. Los análisis fundamentales de la metodología observacional son 2, el análisis secuencial y el análisis de coordenadas polares, que en esta temática no vamos a entrar. Con lo cual, siento haber ido un poco deprisa para llegar al final, pero bueno, aquí aparecen algunos de los trabajos recientes que hemos publicado en nuestro grupo de investigación, utilizando metodología observacional, tanto directa como indirecta. Aquí tenemos uno de los monográficos publicados por la revista de Psicología del Deporte, donde tendréis muchísima información en función de deportes, en función de tipos de datos, o 2 números monográficos que se publicaron en la revista Cuadernos de Psicología del Deporte en el año 2016. Y bueno, hasta aquí. Yo creo que ahora, si preguntáis, Ana, no sé si hay preguntas. Hola, o estoy hablando solo. Bueno. Gracias, Antonio. Bueno, pues hay un ya. que no se vio bien, ¿eh? Uno que estaba integrado en la presentación. Supongo que si después tienen la presentación sí se podrá ver bien. Sí, va, es un vídeo, tampoco tenía mucha importancia ninguno de los vídeos, ¿no? Porque era simplemente a modo ilustrativo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Bien, tenéis la posibilidad de hacerle alguna pregunta al docente. Si podéis hacerlo a través de poniendo la cámara y os voy dando paso. Y si no, pues a través del chat también tenéis esa opción. Faltan un par de documentos que hay que poner en el campus, que los voy a poner bueno, en la próxima hora, pero el resto está ya también todo disponible.
Hola. Bien, no sé si hay alguien que tenga alguna cuestión para Antonio, si no también después de revisar todo el material, el lunes tenemos la sesión de tutorías con el docente. Hola, Hola. se me escucha, ¿no? Perfectamente. Vale, genial. Yo soy Nina y he estudiado en Málaga y he hecho la asignatura de Psicología del Deporte contigo allá. Ah, Y ya hace 3 semanas o ¿cuándo fue así, en 2018, o sea, el año pasado. este año, pero este año, este curso. No, terminé en junio pasado el grado, o sea, fue en 2017 entonces. Tu nombre me suena. Sí. Nada, porque para las prácticas del máster quiero tener el acceso a la plataforma, por lo tanto, hace un mes o así he mandado un correo porque con mi antiguo usuario, no sé por qué no me deja entrar. Y bueno, no, he mandado un correo al Menpass Gmail. A ver, vamos a mirarlo un momentito, Nina. Vamos a ver. Vale. A ver que vuelva a entrar. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, Vale. Dime cómo es tu usuario. era Nina Mukel con M de Madrid, UCKEL. Nina, así, ¿no? Sí. Aquí pone Nina Harman. Ah, vale. Pues a lo mejor era N Mukemu. Igual si busca por NM. Como Nina solamente aparece esta. Mira, vamos a ver. Vale. Solamente aparece. Por lo demás son Vale. Nina. Y NM, a lo mejor era en Mukemu, posible, como en el campus virtual de la UNI. Mira, ¿esta eres tú? No. Ah, pues no hay ninguna Nina más registrada. Miramos por... Vale. Sí. Empieza con M de Madrid. MU. A ver, espera un momento. Sí. Es MU. CK. Aquí, Nina Mukel, o sea, Mukel Nina Farina, es este. Vale. Sí. Pues... Pero igualmente, si puedo hacerme nuevo usuario, no pasa nada. Era por recuperar algunos datos. Este email, Sí. pues es raro. De todas formas, lo miramos a ver qué es lo que ha pasado. ¿Vale? ¿Tú has escrito? Vale, gracias. Nina? Sí, había enviado un correo, me parece, Vale. hace unas cuantas Pues semanas. miramos a ver qué es lo que ha ocurrido. Gracias. Bueno, me alegra volverte a ver. Ya me habías asesorado para asistir al máster. Vale, perfecto. ¿Alguna cosa más, Nina? No, ya está. O sea, era por si con la plataforma todo está bien. Mientras que tenga acceso nuevamente, estoy contentísima. Además, fíjate que este ejercicio que tienes que hacer es muy parecido, más sencillo que lo que hiciste en mis clases. Sí, vale. No tengo ningún problema en resolver. Quizás tenga más problemas con esta parte de la metodología observacional, que eso, claro, aquí no lo vimos porque eso se va fuera de los objetivos de la clase, ¿no? Vale, sí. Bueno, pero se podrá solucionar, me imagino. Claro que sí.
leyendo y estudiando todo se soluciona, o casi todo. Ya. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nina. Hasta luego. Adiós. ¿Más cuestiones? Sí, buenas tardes, profe Antonio. Mi nombre es Marisol Arias desde Colombia. Estoy en un computador sin video, por eso no Muy bien. me es imposible. Quería hacer una pregunta. En la actualidad yo me encuentro aplicando el IPED Sí. y quería saber si para sacar el perfil, los ítems, las escalas, tienen alguna puntuación máxima. Sí, tienen una puntuación máxima de 30, que es Perfecto. claro. Y luego hay que hacer varias consideraciones. Todas las variables que puntúen por debajo de 20 son variables sobre las que hay que trabajar de forma importante porque están bajas, muy bajas. Luego las que estén entre 20 y 25 son las que hay que trabajar después de haber subido todas las demás. Pero claro, si tienes, por ejemplo, imagínate, la autoconfianza la tienes en 18 y la atención la tienes en 21, empecemos a trabajar la autoconfianza y luego ya trabajaremos la atención. Digamos que cuanto más baja esté la puntuación, implica que le debes de dedicar más esfuerzos y recursos a esa variable. Marisol. Bien, perfecto. Sí, señor. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna cuestión más, Marisol? No, señor. No, al mismo tiempo estoy aplicando el IPED y el POMS. Ajá. Estoy aplicando los dos al tiempo. Vale, vale. Muy bien. Sobre el POMS hay muchas cosas publicadas y sobre el IPED ahora mismo puede haber bastante. O sea que, en todo caso, si tienes alguna dificultad con el IPED, pues me escribes. Con el POMS también, pues vamos. ¿Vale? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna cuestión más? Cuando te preguntas, solamente hay dos posibilidades. O el que ha explicado tan bien que todo ha quedado claro, o una segunda cuestión, que es que los ha dormido a todos y nadie se ha enterado de nada. A ver si alguien tiene alguna cuestión más. Pues si no, lo dejamos en este punto y el próximo lunes en las tutorías resolvemos las dudas que puedan haber. Vale, muy bien, perfecto. Pues nada, nos vemos el próximo lunes. Bye, bye. Hasta el lunes. Hasta luego. Agustina dice, por mi parte tengo que procesar la información para la próxima. Saludos. Bueno, muy bien. Perfecto. Pues nos vemos el lunes. Genial. Gemma Páez, por mí genial, gracias. Karen, hasta el lunes, abrazo. Mitzi, gracias, saludos a todos. Bien, informaros que, bueno, voy a abrir, justo al cerrar esta sesión voy a contactar con Paulo para ver si podemos iniciar la sesión un poco antes. Os mantengo informados. Si no, está prevista para y cuarto, ¿vale? Las tutorías de psicología aplicada a los centros de fitness. Gracias, saludos a todos de parte de Mitzi, María Camila, muchas gracias. Seguro el lunes habrá preguntas, seguro que sí, María Camila. Un abrazo a los que nos conectéis a la siguiente y los que vais a estar, pues nos vemos en un momento. Hasta ahora.